El comprobador de equipos de radio o analizador de radiocomunicaciones es un completo instrumento de medida para aplicaciones de test en cualquier tipo de sistemas de radio móviles, incluyendo sistemas celulares. Cuenta con un analizador de espectros de altas prestaciones, así como diferentes generadores y moduladores internos que permiten realizar pruebas de test sobre transmisores, receptores y transceptores en general de sistemas de radiocomunicaciones. Pasemos a continuación a comentar los principales controles y modos de funcionamiento del equipo. En primer lugar, para conectar el instrumento es necesario accionar un interruptor que se encuentra en el panel trasero del mismo. Tras algunas comprobaciones internas, aparece una de las pantallas principales del equipo, donde se muestran los ajustes de medida, los resultados o las funciones específicas de las teclas programables, que son las que se encuentran justo en los bordes de la pantalla. Aquí podemos ver las diferentes teclas programables y en la propia pantalla las funciones que realizan. Antes de realizar cualquier medida es necesario seleccionar el modo de prueba. El equipo dispone de 7 modos que se seleccionan por medio de estas teclas que están marcadas en color azul. En el modo prueba de transmisión, que es el modo justo en el que se encuentra en este momento, lo podemos seleccionar de nuevo para reinicializarlo. La salida de RF del transmisor bajo prueba se conecta a uno de los 2 conectores de RF del equipo, estos 2 conectores que tenemos aquí. El primero de ellos, este de aquí de arriba, es un conector tipo N, que soporta potencias de hasta 150 vatios, mientras que el segundo, este conector de aquí, es un conector tipo TNC que soporta potencias de hasta 1 vatio. La selección entre ambos se realiza por medio de esta tecla, este conmutador que tenemos aquí, y se ilumina el conector que está seleccionado. En el caso de pruebas de transmisiones captadas por antena, esta se conecta a uno de ambos conectores, uno de los 2, y se pulsa la tecla correspondiente, en este caso esta tecla de aquí programada, que indica que la entrada al equipo va a ser por antena. En este modo de funcionamiento, el equipo actúa como receptor, midiendo la frecuencia o error en frecuencia y potencia del transmisor, así como el tipo de modulación, la desviación o profundidad de modulación y la distorsión o el ruido. El equipo también tiene la posibilidad de proporcionar una señal de baja frecuencia de uno de sus 3 generadores internos para modular el transmisor. La señal se proporciona a través de este conector de aquí, salida del generador de baja frecuencia. Las pantallas de visualización de resultados de que se dispone son 7 en total. Tenemos por un lado una pantalla de barras analógicas. Las seleccionamos con esta tecla programable, barras, y podemos ver las barras que nos indican la medida. También tenemos la posibilidad de observar la señal en un osciloscopio. Tendríamos esta tecla de aquí, marcada con osciloscopio, donde podemos ver la señal en el osciloscopio, y también tenemos la posibilidad de expandirlo. Con esta tecla programable de aquí lo expandimos, con lo cual tenemos una visión más completa donde podemos hacer medidas más precisas de la señal. Asimismo tenemos también un analizador de espectros, lo seleccionamos con esta tecla de aquí, donde podemos ver la señal, sus componentes frecuenciales, y al mismo tiempo expandirlo para realizar medidas más precisas de valor de pico, etc., por medio de los marcadores. Y asimismo también tenemos un analizador de modulación, esta tecla de aquí, que es similar al analizador de espectros, pero en este caso realizamos el análisis espectral de la señal demodulada. Y aquí tenemos también la posibilidad de expandirlo igual que antes para realizar medidas más precisas, y nos aparecen nuevas funciones en las teclas programables. Posteriormente mostraremos un ejemplo de medida empleando cada uno de estos modos. Otro de los modos de funcionamiento es el de prueba de recepción, que se selecciona por medio de esta tecla de aquí, la segunda. Aquí podemos ver el aspecto de la pantalla. En este modo el equipo funciona como un transmisor que proporciona una señal modulada hacia el receptor bajo test. Existen 3 generadores de modulación, además de la opción de utilizar un generador externo a través de uno de los conectores. En este caso tenemos la entrada del modulador externo para el equipo. El equipo se encarga de medir el nivel, la frecuencia y la distorsión o el ruido de la señal de baja frecuencia que demodula el receptor. Aquí tenemos la posibilidad de conectar las medidas de relación señal-ruido o las medidas de distorsión en cada uno de los casos. En este caso se dispone de 5 pantallas de visualización de resultados. Tenemos la de barras analógicas, que es la que se encuentra seleccionada, al igual que antes. Tenemos también la posibilidad del osciloscopio,
Igualmente podemos expandirlo y también tenemos la opción de, en este caso, un analizador de audio, el cual podemos, al igual que antes, expandirlo para realizar medidas más precisas de la señal, ajustar el nivel, etc. Bien, continuando con los modos, el siguiente es el modo prueba dúplex. Sería la tercera de las teclas marcada en azul. Lo seleccionamos. En este caso, el equipo de medida funciona simultáneamente como un transmisor, como se puede ver en la mitad izquierda de la pantalla, para probar uno de los receptores, y como receptor, como se puede ver en la mitad derecha de la pantalla, estos resultados de aquí, para probar un transmisor. El funcionamiento es totalmente similar al explicado en los dos modos anteriores. En este caso se dispone en total de 13 pantallas de visualización, que son las de barras analógicas, las 7 del modo de prueba de transmisión y las 5 del modo de prueba de recepción. Los siguientes modos de funcionamiento son el modo tonos. Esta tecla de aquí la seleccionamos y podemos ver el aspecto de la pantalla, en el cual el equipo se encarga de enviar o de recibir diferentes códigos de señalización. Entre ellos se encuentran tonos secuenciales, CTC-SS, DTMF, señales CDS, etc., con el fin de probar transmisores o receptores. El siguiente de los modos de funcionamiento, el modo prueba de sistemas, este de aquí, lo seleccionamos primero volviendo al modo anterior con la tecla retorno y seleccionando el modo prueba de sistemas. En este modo, el equipo funciona como una estación base para la comprobación de transceptores portátiles, celulares o troncales de distintos sistemas que se muestran en la pantalla. Ahí en la pantalla podemos ver los diferentes sistemas que se pueden seleccionar por medio de las teclas, etc. Finalmente, existen dos modos adicionales, estos dos de aquí. Uno de ellos, el primero, si lo seleccionamos, permite realizar pruebas de RF sobre unidades repetidoras, similar a la prueba dúplex, pero sin incluir información redundante en la pantalla que no sería necesaria. Y el otro de los modos, este segundo, nos permite comprobar un equipo o unidad de audio, en este caso, por ejemplo, un amplificador o un filtro. En este último caso, el equipo genera una señal de baja frecuencia hacia la unidad bajo prueba y se encarga de medir el nivel, la frecuencia y la distorsión o el ruido de la señal de baja frecuencia procedente de la unidad. Volvamos pues al modo de transmisión para comentar las teclas, el resto de teclas con más detalle. Seleccionamos prueba de transmisión. Continuando con las teclas de manejo del equipo, a continuación aparecen una serie de teclas de función marcadas en color verde, estas teclas que podemos ver aquí. La primera de las teclas, la tecla marcada con TX, sirve para introducir manualmente la frecuencia del transmisor bajo prueba que se utilizará como referencia. En caso contrario, el equipo realizará una sintonización automática. Esto último puede controlarse por medio de una de las teclas programables, esta tecla de aquí, de arriba, que tenemos marcada como sintonización del transmisor on-off. Las teclas, esta de aquí, generador de RF, selecciona el generador de RF interno y debe pulsarse antes de introducir los valores de frecuencia y de nivel por medio de estas dos teclas marcadas aquí, estas teclas rojas marcadas como frecuencia y nivel. La siguiente de las teclas, RX igual a TX FREQ, sintoniza la frecuencia del generador de RF justo a la frecuencia del transmisor conectado a las entradas de RF, por lo que sirve para comprobar la parte de recepción de un transceptor sin necesidad de introducir su frecuencia. Otra de las teclas, esta de aquí, marcada como Gen Mod, selecciona uno de los tres generadores internos de modulación antes de introducir los valores de frecuencia y de desviación o profundidad de modulación por medio de las otras dos teclas, estas que se encuentran aquí, frecuencia y desviación, profundidad de modulación. Finalmente, la última de las teclas, esta de aquí, selecciona uno de los tres generadores de baja frecuencia internos antes de utilizar las teclas de frecuencia y de nivel anteriormente comentadas. Pasemos ahora a comentar las teclas de función marrones que se encuentran a la derecha, todas estas de aquí. Algunas de ellas ya las hemos comentado. Las primeras teclas, FREQ y nivel, estas dos de aquí, como se ha comentado antes, se utilizan para introducir los valores de frecuencia y de nivel con el teclado numérico. El teclado numérico se encuentra aquí, a la derecha, este teclado. La tercera de las teclas, la tecla canal, esta de aquí, precede a la introducción de un número de canal con el teclado numérico. La siguiente de las teclas, esta de aquí,
se utiliza para introducir los valores de desviación de frecuencia o de fase, así como del índice de modulación de amplitud para cada una de las modulaciones FM, PM o AM. Por otro lado, la tecla INC se utiliza para introducir valores incrementales de frecuencia o de nivel de modulación que posteriormente pueden ser controlados por medio de estas 4 teclas situadas aquí abajo. Estas 4 teclas que nos permiten incrementar o decrementar los valores de frecuencia en saltos prefijados, así como los valores del nivel de modulación. Está marcada la primera de ellas con una delta mayúscula y la segunda con una delta minúscula. Finalmente, las últimas 3 teclas, copiar, almacenar y llamar, sirven para enviar un fichero de la pantalla a la impresora, para almacenar el estado de los parámetros y ajustes del panel frontal del equipo, o bien para retomar estos valores posteriormente. A continuación, a la derecha podemos encontrar el teclado numérico, este de aquí, que nos permite introducir valores numéricos, así como el valor de las unidades del parámetro que hemos seleccionado. Adicionalmente, el equipo dispone también de otra serie de controles, como son el control de volumen, situado aquí abajo, a la izquierda, nos permite controlar el volumen de la señal de audio. El control del silenciador, este mando de aquí, el cual girando a la derecha aumenta el umbral por debajo del cual se inhabilitan las salidas del medidor de modulación. Tenemos también el control de intensidad de pantalla, que nos permite regular la intensidad del display, así como el control de la posición vertical del osciloscopio, este mando de aquí. También tenemos un control variable para ajuste de valores, este de aquí, que podemos girar a la derecha o a la izquierda libremente, y unas teclas, estas 2 de aquí, que nos permiten seleccionar el acoplamiento de las entradas de baja frecuencia y de modulación externa, respectivamente. Bueno, a continuación realizaremos una prueba de medida sobre un transmisor para comprobar el manejo del equipo. En primer lugar, pulsamos la tecla prueba de transmisión. La tecla está de aquí, en el caso de que no estuviera seleccionada. Deshabilitamos en este caso la tecla de entrada por antena, dado que vamos a conectar directamente el transmisor por medio de un cable. Conectamos en este caso el cable de la salida del transmisor al equipo. Se trata de un transmisor con modulación AM y con una frecuencia de portadora de 10 MHz. En este caso, pues, lo primero que realizamos es seleccionar la frecuencia a la que transmite el transmisor. Pulsamos la tecla transmisor, pulsamos la tecla de frecuencia e introducimos un valor de 10 MHz. Aquí se puede ver el valor de 10 MHz que hemos seleccionado. Vamos a comprobar en primer lugar la pantalla del analizador de espectros. Aquí podemos ver la modulación que estamos recibiendo. Se puede apreciar claramente el valor de la portadora central y de las 2 bandas laterales de la modulación AM. Podemos utilizar el modo expandido para realizar determinadas medidas, para regular el nivel de referencia de la señal, por ejemplo, así como para regular el span del analizador de espectros. Vamos a suponer que queremos obtener valores de la señal. En primer lugar, en la pantalla podemos ver un primer valor de prestaciones, la frecuencia de offset a la que transmite el transmisor respecto a los 10 MHz que hemos introducido. Es decir, se puede apreciar que hay un error, una desviación de frecuencia de la portadora del transmisor del orden de 195 Hz. En este caso, dado que se trata de un transmisor con modulación AM, seleccionamos con esta tecla el tipo de modulación que vamos a recibir. Está seleccionada la modulación FM, pues lo cambiamos a modulación AM. Y ahí podemos obtener ya los primeros valores de la modulación. Podemos ver que la frecuencia de modulación es del orden de 5 kHz, 4,99 kHz, y la profundidad de modulación, o lo que sería el índice de modulación, tenemos que es del orden del 11%. Vamos a ver pues algunos valores en el modo de barras analógicas. Aquí podemos recibir el valor de la profundidad de modulación anteriormente comentado, y también podemos seleccionar con esta tecla de aquí los valores de distorsión, así como los valores de relación señal-ruido. Tenemos adicionalmente aquí una serie de teclas que nos permiten seleccionar el filtro
con el que vamos a recibir la señal. En este caso el filtro que está seleccionado es suficiente para capturar bien el nivel de la señal. Vamos a comprobar ahora en el osciloscopio el nivel de la señal demodulada. Aquí podemos ver el nivel de la señal que ha demodulado el equipo y podemos controlar por medio de esta tecla su nivel o su span en tiempo, etc. Adicionalmente podemos introducirnos también en el modo de analizador de modulación y podemos ver aquí el pico que marca la frecuencia del tono que hemos demodulado. Al igual que antes podemos regular su nivel de referencia, etc. Podemos realizar distintas medidas, así como expandirlo, medir valores de pico de la señal, etc.